El Salmo 110 es un salmo escrito por el rey David y es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. De hecho, un salmo usado por el propio Señor Jesús. Cuando los líderes religiosos de Israel vinieron a Jesús para hacerle preguntas capciosas con la intención de hacerlo caer, este fue el salmo que escogió Jesús para defenderse. Y hizo una pregunta basada en el Salmo 110, pregunta que ellos no pudieron responder y que los dejó totalmente avergonzados. De hecho, después de esa pregunta, ellos decidieron ese día no hacerle más preguntas. Eso nos relata Mateo 22, Marcos 12 y Lucas capítulo 20. Pedro usó este salmo inspirado por el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando fue establecida la iglesia del Señor. Pablo cita el Salmo 110 en el gran pasaje de Primera de Corintios 15. El autor del libro de los Hebreos cita este salmo en 5 capítulos del libro. Y así como estos textos, tenemos alrededor de 27 citas del Salmo 110 en las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué se cita tantas veces el Salmo 110 en el Nuevo Testamento? Porque este salmo es una de las grandes profecías y de los grandes argumentos que tenemos desde el Antiguo Testamento acerca del Mesías. No es fácil interpretar el contexto de David cuando él escribió este salmo. ¿A qué me refiero con esto? A que en la Biblia encontramos escrituras y profecías duales. ¿Qué significa esto? Esto significa cosas que están pasando en el presente del autor, pero también sucederán en el futuro. Ejemplo de esto, quiero recordarle un pasaje muy conocido por todos. ¿Recuerda usted cuando Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años en Belén, tratando de matar al Mesías? ¿Se acuerda de eso? Dice el texto en Mateo, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Eso dice Mateo capítulo 2, verso 17. Bueno, cuando Jeremías escribió eso, él no estaba pensando en el futuro, eso estaba pasando en su propio presente. Jeremías vivió la matanza de los niños, eso nos dice Jeremías 31:15. Pero aunque sucedió en tiempos de Jeremías, eso volvió a ocurrir o volvió a cumplirse en los tiempos de Cristo. A eso llamamos profecía dual. La escritura tuvo su cumplimiento en el presente del autor y también tiene su cumplimiento en el tiempo futuro. O cuando David dice en el Salmo 41, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cuando David dice eso, se refería a Aitofel, su hombre de confianza, a quien lo traicionó y quiso matarlo. Aunque eso pasó en el presente de David, también era una profecía de la traición de Judas contra Jesús. Se cumplió esa escritura en el presente de David, pero también debía cumplirse en el futuro de Cristo. De estos dos ejemplos, ni Jeremías ni David, cuando escribieron lo que estaba ocurriendo en su presente, jamás pensaron que eso se extendería también al propio Mesías. A eso se le llama una profecía dual, o como dice el texto en el griego, profecía llevada a plenitud. Pero con el Salmo 110 pasa algo distinto. Cuando David escribe este salmo, no hay certeza de que eso estuviera ocurriendo en su presente. O sea que lo más probable es que el Salmo 110 sea simplemente una visión profética de David de algo que ocurriría solamente en el futuro y no en el presente de él. Es como que Dios le mostró a David el reinado del Mesías y David lo escribe y lo relata en este salmo. Esa es la diferencia entre el Salmo 110 y otros salmos proféticos. El Salmo 110 podemos dividirlo en 4 partes. El verso 1 vemos el reinado poderoso del Mesías. En los versos 2 y 3 vemos su reinado espiritual. En el verso 4 vemos su reinado sacerdotal y en los versos 5 al 7 vemos su reinado judicial. Vamos a comenzar
con el primer punto, el reinado poderoso del Mesías. Salmo 110, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este debe ser uno de los versículos más teológicos y profundos de las Escrituras. Dentro del mundo judío hay una gran variedad de opiniones e interpretaciones sobre el significado de este verso, pero hay algo en que todos coinciden. Este es un salmo en referencia al Mesías. Para poder entender lo que Dios quiso revelarle a David en este verso, es importante analizar tres palabras del versículo 1. La primera es la palabra Jehová, que en el hebreo es la palabra Jehová, y es una referencia al nombre de Dios, y su sentido es el autoexistente, el eterno, el yo soy. La segunda palabra es Señor, que en el hebreo es la palabra Adonai, y el sentido es el soberano, el amo, el dueño, quien controla todas las cosas. La tercera palabra, que para mí es importante, es la palabra dijo, que esa es la palabra en el hebreo neum y significa oráculo. Esta expresión, oráculo, dijo, siempre es una referencia a una palabra profética. Todo esto es muy interesante. Primero, usted sabe esto, el nombre Jehová en el hebreo antiguo no tenía vocales, por lo que los judíos no podían pronunciar su nombre, y para no pronunciar mal el nombre de Dios, cambiaron el nombre de Dios por la palabra Adonai, que significa el Señor. O sea que dejaron de decir el nombre original de Dios por la palabra Adonai, el Señor. Y así quedó en los escritos posteriores. Para los judíos, cada vez que se leía la palabra Adonai, ellos estaban hablando de Dios. Hay textos en que ambas palabras aparecen juntas refiriéndose a la misma persona. Por ejemplo, mire el Salmo 73, versículo 28. No pierda el Salmo 110, por favor. Mire el Salmo 73, verso 28, para mostrarle que aparecen ambas palabras refiriéndose a una misma persona. Salmo 73, verso 28, dice así la palabra de Dios. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, primera palabra, el Señor, segunda palabra. Ahí están las dos palabras. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Ahí están ambas palabras, Jehová, Jehová, y Adonai, el Señor. Ambas son en referencia a la misma persona, Dios. Vuelva al Salmo 110. ¿Qué es lo increíble del Salmo 110? Es que aquí aparecen ambas palabras, Jehová y el Señor, pero en referencia, que son en referencia a Dios, pero el versículo no habla de un solo ser, sino de dos. Jehová dijo a mi Señor. Este es el oráculo de David. Esta es la imagen profética que Dios le muestra a David y que él está viendo. David nos está describiendo en el Salmo 110 una conversación entre Jehová, que es Dios, con el Señor, el Adonai, que es Dios. Dios hablando con Dios, Dios teniendo una conversación con Dios. Dios le dijo a Dios, eso significa, Jehová dijo a mi Señor. De hecho, hay versiones que dicen, dijo el Señor a mi Señor, dijo Adonai a Adonai, porque es la misma persona. Para los judíos el término Jehová siempre significa Dios y el término Adonai siempre también significa Dios. Pero ¿cómo si Dios es uno? Y esto es algo que cada judío tiene muy claro. Dios es uno solo y es algo que el propio rey David sabe. ¿Cómo entonces puede decir en el Salmo que hay una conversación entre el Eterno y el Amo si es el mismo? ¿Cómo puede decir que hay una conversación entre el autoexistente y el soberano si es el mismo Dios? ¿Quién es este Adonai que aparece en el Salmo 110? ¿Quién es este soberano?
que aparece aquí hablando con Jehová, que para David son iguales. Hermanos, esto no es un misterio para nosotros. Esto era un misterio en el tiempo de David, pero para nosotros no, que tenemos la revelación completa del Nuevo Testamento. No es difícil saber de quién se trata. ¿Quién es aquel que tiene el título de Señor, de soberano, y que es igual a Dios? ¿Quién es ese Adonai en el Nuevo Testamento que tiene ese título de Señor? Usted lo sabe, nuestro Señor Jesús. Busque Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, por favor. Miren lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Filipenses capítulo 2, verso 9 al verso 11. Un pasaje muy conocido. Pablo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Adonai, para gloria de Dios Padre. Hermanos, este Señor, el Adonai del Salmo 110, el soberano, el amo, el dueño de todas las cosas, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesús. Esta visión que tuvo David fue por lo menos 1000 años antes de que Jesús viniera a este mundo. Él vio al Padre y al Hijo teniendo una conversación y escribe este salmo para que todos supieran en el futuro que cuando el Mesías se manifestara, él sería aquel Adonai del cual habló David en este salmo. El salmo nos enseña que Jesús es el soberano, Jesús es el amo, Jesús es el Señor, Jesús es Dios del Salmo 110. Por eso cuando Tomás lo vio resucitado le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando Pedro predicó en Pentecostés dijo, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esteban en su lecho de muerte vio el cielo abierto y vio al Hijo a la diestra del Padre y le dijo, Señor Jesús, Adonai, recibe mi espíritu. Jesús es el Señor, hermanos. Jesús es el Adonai del Salmo 110. El mismo que siempre existió, que existe, ya existirá por los siglos de los siglos, pero manifestado en el tiempo preciso de Dios, por amor a nosotros. Amén. Vuelva ahí al Salmo 110. Me gusta este salmo. ¿Sabe por qué? Porque no nos muestra un Jesús crucificado como acostumbramos a verlo. Este salmo muestra su soberanía eterna, su dominio perpetuo, su reinado, su trono y también su juicio inminente. Dijo Jehová a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios a Dios. ¿Cuál es el oráculo de Jehová al Señor? ¿Cuál es el mensaje profético que le entregó el Padre a su Hijo? Según el versículo 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre está poniendo en su mano derecha al Hijo sentado en un trono. Siéntate a mi diestra. Esto no es un asiento de descanso, no es un asiento de espera. Esto es un trono para mostrar que su Hijo es el que gobierna sobre todo el universo entero, para mostrar que Jesús es este que está sobre el reino celestial y para mostrar que está sobre dominio este entero de la tierra. Sean cosas visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo está por debajo de Jesús porque Él es el único que reina y gobierna sobre todas las cosas. Y aunque Él ya disfrutaba de esta posición antes por ser Dios, aquí se le está confiriendo en calidad de Mesías victorioso. Por eso sus últimas palabras fueron antes de ascender, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es Jesús. Este es el Señor en el cual creemos. Jesús es soberano. No es tarea de los predicadores rogar a las personas para que hagan a Jesús su Señor. Él es Señor por decreto irreversible de Dios. Le guste a quien le guste.
El deber de los predicadores es hacernos conscientes de que existimos bajo el gobierno soberano de Jesús y quienes no lo reconozcan como tal, quienes no lo acepten como su Señor, quienes desechen su gobierno, cuidado, porque todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Eso nos dice el versículo. ¿Saben lo que significa eso? El estrado era el apoyapiés de los reyes. Significa que los enemigos de Cristo no aspiran a ser más que esto, el apoyapiés de Él. O sea, serán totalmente humillados por Jesús, lo quieran o no, y deberán confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermanos, jamás miremos o tratemos a Jesús como un igual, aunque nos da la confianza de ir a su presencia, aunque está listo para que le abramos el corazón, aunque está listo para conversar con nosotros. Jesús no es nuestro igual, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor y debemos tratarlo con el respeto que se merece. Amén. Este Jesús es el Señor, es soberano, es el Adonai de toda la humanidad. Ese es el primer punto. Segundo punto, vemos su reinado espiritual. Versículos 2 y versículo 3. Dice así el pasaje. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. El verso 2 es muy interesante porque el verso nos muestra que el reinado del Mesías es un reinado espiritual. La imagen, la vara de tu poder que viene desde Sión, se refiere al cetro de los reyes, al báculo que tienen los reyes en su mano derecha para mostrar soberanía y dictaminar sentencias de vida o muerte. Este verso muestra que Dios le otorgó ese poder y autoridad a su Adonai, a Jesús. Pero ¿cómo es que Jesús ejerce este señorío? ¿Cómo muestra su soberanía si cada vez el mundo está empeorando y son más sus enemigos? ¿Cómo es que Jesús reina en este mundo? De hecho, podríamos preguntarnos, ¿dónde está su reino? Hermanos, aunque a muchos les parece que Cristo no tiene control ni dominio en este mundo, es un pensamiento totalmente errado. Así como Cristo reina en los cielos, también tiene su reino aquí en la tierra y ese reino es su iglesia. No importa cuánto avance la maldad y el error de los hombres en este mundo, no importa cuánto priman a los cristianos, no importa si establecen leyes contra nosotros, Jesucristo es rey y Él estableció un reino en este mundo que nunca tendrá fin. Lo reconozcan o no los perversos. Jesús domina en medio de sus enemigos. Eso es lo que dice el verso. Ese reino debía comenzar en Sión, o sea, en medio del pueblo judío, y luego extenderse a todo el mundo y a todas las naciones. Ese reino es su iglesia, que comenzó en Jerusalén y se extendió hasta nosotros. Y a pesar que muchos enemigos han querido destruirla, a pesar de que muchos enemigos han matado cristianos, la iglesia permanecerá para siempre, creciendo en medio de los enemigos, porque la promesa del Rey Jesucristo es que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Jesús reina y domina en medio de sus enemigos, y a pesar de que el Rey tiene enemigos poderosos, también tiene un pueblo fiel, leal, que se ofrece de forma voluntaria. El verso 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Estos versos muestran lo distinto que es el reino del Mesías en comparación a los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo tratan de tener a sus enemigos fuera de sus límites para poder gobernar, pero Cristo tiene un reino que crece y se desarrolla en medio de sus enemigos. Eso nos muestra que su reino es un reino totalmente espiritual y precisamente es ahí donde él mismo opera con su poder, ganando el corazón de los hombres, que quienes caen rendidos a sus pies
ofreciéndose de forma libre y totalmente voluntaria. En el Antiguo Testamento se ofrecían a Dios holocaustos, ofrendas de animales, el mejor animal como sacrificio a Él. Pero aquí la idea es el hombre quien se ofrece de forma libre como holocausto y sacrificio para ser pueblo y ejército del Dios vivo. Es que es así, hermanos. Nadie que sea parte de su reino ha sido obligado por Cristo para pertenecer a Él. Todos quienes somos parte de su iglesia nos hemos ofrecido de forma voluntaria a seguirle. Él no tiene que dictaminar ninguna ley para entrar a su reino. Nosotros nos ofrecemos porque hemos visto y reconocido el gran e infinito amor que nos tiene. Hemos reconocido que Él es soberano. Hemos visto además su inmenso poder y su inmensa santidad. Cristo nos abrió los ojos y ahora que conocemos la verdad, nos entregamos a Él como ofrenda voluntaria para mostrar a los hombres de este mundo que Él es quien gobierna todas las cosas, que su reino es inconmovible, indestructible y totalmente espiritual. Y nosotros mostramos que somos parte de ese reino por la nueva forma de vivir que adoptamos. Ahora andamos en santidad. Esa hermosa santidad que vemos en Él, la empezamos a adoptar a nuestras propias vidas. ¿Cómo no caer rendido ante la hermosura de su santidad? ¿Cómo no caer a sus pies al ver su inmenso poder? ¿Cómo no ofrecernos voluntariamente si Él se ofreció primero voluntariamente por nosotros? Nadie nos obliga a estar aquí. Nadie nos obliga a ser miembros de la iglesia. A usted nadie lo obligó a ser miembro de Pilanquí. Nadie. A nosotros nadie nos obliga a eso. Estamos aquí simplemente porque queremos estar. Porque hemos reconocido la soberanía de este rey. Porque reconocemos quién es nuestro Señor. Voluntariamente nos hemos entregado a nuestro Cristo. Y el verso termina diciendo, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. La versión NBI dice, desde el vientre o de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Toda la frase es como una obra poética de David presentando a la aurora como la madre del rocío. Todos sabemos que el rocío es la condensación de pequeñas gotas de agua sobre árboles, flores y sobre la naturaleza. Pero lo interesante de esta frase es que el rocío no existe o no se forma sin la aurora. ¿Qué quiere decir esto? Es de Cristo de quien viene el poder renovador y refrescante cada mañana. Y su pueblo es ese rocío. Así como vemos infinidades de gotas de rocío en las mañanas, que no sabemos de dónde vienen, así obra el poder de Cristo en el corazón de los hombres, atrayendo hacia sí a multitudes que nadie puede contar, de toda tribu, toda lengua y toda nación. Pero no es todo. El rocío siempre ha sido un símbolo de poder vivificante. Durante el día la vegetación sufre sequedad y debilidad por el constante sol, pero el rocío hace que la vegetación recupere su frescura, su lozanía. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, que cada mañana las fuerzas del rey irán renovando nuestras propias fuerzas para proseguir adelante hasta la inminente victoria. El pueblo recibe de Cristo esa juventud eterna que solo puede provenir de Él. Hermanos, esto nos anima a seguir luchando. Esto nos anima a seguir avanzando. Vendrán obstáculos, vendrán momentos de debilidad, vendrán momentos que nos agotaremos, pero este Mesías Rey renovará nuestras fuerzas y nos dará frescura cada mañana para avanzar hasta la victoria. Debemos descansar en Cristo y debemos buscar ese poder renovador en Él en cada momento. Algo adicional, la mañana puede ser el mejor momento de su día para apreciar todo el poder de Dios. Jamás salgas a ningún lugar
sin presentarte primero ante Él y llenarte de su poder y de su vigor y de su frescura. Nunca salgas de tu casa sin presentarte y llenarte de la frescura de Cristo, porque Él renueva tus fuerzas, te hace fuerte, te levanta y te renueva por completo. Amén. El tercer punto, su reinado sacerdotal. Versículo 4 dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este es un versículo tremendamente profundo. Primero, porque muestra al Mesías como sacerdote, y segundo, ¿por quién viene su sacerdocio? Es tremendamente impactante el verso porque David nos mostró al Mesías como rey, pero ahora lo muestra como sacerdote. ¿Y por qué es impactante? Porque eso no podía ser en el Antiguo Testamento. O era rey o era sacerdote, pero no podía ser ambas cosas. Dios dio ordenanzas explícitas de que los reyes debían salir de la tribu de Judá y los sacerdotes debían salir de la tribu de Leví. Bajo el pacto mosaico era imposible que una misma persona pudiera realizar estos dos oficios. Dios no lo aceptaba. Te pongo un ejemplo. Mira el ejemplo del rey Usías en Segunda de Crónicas 26. Búscalo conmigo. Segunda de Crónicas 26, verso 16 en adelante. Búscalo para que lo veas. Esto es muy interesante. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16 al 19. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, hablando del rey Usías, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y fíjese lo que pasa. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, transgredido, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Hermanos, de esto, ¿saben lo que pasó? Usías no pudo seguir reinando nunca más. Tuvo que vivir totalmente apartado hasta su muerte. Jamás se curó su enfermedad. Todo esto por no seguir las ordenanzas explícitas de Dios de que como rey no podías ejercer labores sacerdotales. Ya se murió este hombre. ¿Qué es lo maravilloso del Salmo 110? Vuelva allá. Que David dice en el Salmo que este Mesías tiene ambos títulos. Él es rey y también es sacerdote. Y la razón de que su sacerdocio no proviene, o por qué esto debe ser así, es que su sacerdocio no proviene de la orden de Aarón, no proviene de los levitas, su sacerdocio viene del orden de Melquisedec. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Melquisedec? ¿De dónde aparece este hombre? Para conocer quién es este personaje, debemos ir a Génesis. Vaya a Génesis capítulo 14 conmigo, verso 17, por favor. Hay que entender esto para entender este pasaje. ¿Quién es este hombre? Porque en estos versos vamos a aprender cosas tremendas de nuestro Adonai, de nuestro Señor. Génesis capítulo 14, verso 17. Para ponerlo en contexto, Abraham arma una batalla contra los reyes cananeos, quienes habían robado y llevado prisionero a su sobrino Lot. Abraham los vence, y cuando Abraham regresa,
tiene un encuentro con este personaje. Mire lo que nos dice Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, aquí está, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Esto es lo único que sabemos o que nos relata la Biblia de Melquisedec. Esto era lo único que se sabía de Melquisedec, hermanos. Génesis 14, nada más. Y unos 1000 años después de la escritura de Génesis, David nos dice en el Salmo 110 que el sacerdocio del Mesías viene de la orden de Melquisedec. ¡Wow! Vamos a ver cosas súper interesantes en esto. En el libro de Génesis, que una y otra vez, escúcheme bien, por favor, abundan las genealogías de los personajes y que además siempre se habla de cómo murieron, es increíble que no se mencione absolutamente nada de Melquisedec. No se habla de quiénes fueron sus padres, no se habla cuándo nació, ni cuándo murió, y desaparece de la historia tan misteriosamente como apareció. Lo que sabemos de él por el texto es que Melquisedec es rey y también sacerdote. Algo que Aarón y toda su descendencia no podían serlo, y ningún rey tampoco podía serlo, como dije antes. O era rey o era sacerdote, pero no ambas. El único fue Melquisedec. También es interesante lo que nos relata Génesis 14, que sabiendo el personaje que es Abraham en las Escrituras, nada más y nada menos que el padre de la fe, Melquisedec es mayor que él. ¿Sabe por qué? Porque Melquisedec es quien le da la bendición y quien recibe los diezmos de la mano de Abraham. Otra cosa que podemos aprender de Génesis es el significado del nombre Melquisedec. En el hebreo es rey de justicia. Eso significa Melquisedec. Esto es muy interesante porque en esa época los reyes eran autoritarios e injustos, pero aquí aparece uno que es reconocido por ser un rey justo. También aprendemos que es rey de Salem. Esta palabra, Salem, es el diminutivo de Jerusalén. La palabra Salem en el hebreo es la palabra Shalem y tiene la misma raíz de la palabra Shalom, que significa paz. Todo esto indica, hermanos, que Melquisedec es rey de justicia, rey de Jerusalén y rey de paz. ¿Quién más tiene esos atributos en las Escrituras? Solo uno, Jesús, el Cristo. Solo Él. Todas estas observaciones que vemos en el pasaje de Génesis no es interpretación mía por si acaso, ¿eh? Es la interpretación del autor del libro de los Hebreos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3. No es mi interpretación, es lo que dice el autor del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3. Búsquelo ahí para que lo leamos todos juntos. Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, fíjese, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote
para siempre. ¡Wow! No era mi interpretación, era la interpretación del libro de los Hebreos. Por esta razón, hermanos, el Cristo, el Adonai, es sacerdote para siempre porque es del orden de Melquisedec, quien no tuvo principio de días, igual que Jesús, quien no tiene fin de vida, igual que Jesús, quien no tiene genealogía, igual que Jesús, porque es Dios. Eso significa que su sacerdocio permanece para siempre. Jesús también es rey de justicia, también es rey de Jerusalén, también es rey de paz. Jesús es rey y sacerdote para siempre. Para muchos, Melquisedec es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Yo no lo afirmaría, pero tampoco lo descartaría. Lo que sí sabemos es que el Mesías es rey y sacerdote para siempre porque viene del orden de Melquisedec, no de la tribu de Aarón. Y que a diferencia de los sacerdotes del orden de Aarón, él no sacrificó un animal por los pecados del pueblo. Él mismo fue el sacrificio ofreciéndose a sí mismo una vez para siempre por amor a los suyos. Hermanos, escuchen esto. Que el Mesías sea sacerdote implica que siempre abogará por su pueblo. Que el Mesías sea sacerdote implica que siempre estará mostrando sus heridas por nosotros. Que el Mesías sea sacerdote implica que no hay pecado que Dios no pueda perdonarnos. Él no está una vez al año pidiendo por nosotros. Él todos los días está ante su Padre, intercediendo por usted y por mí en todo tiempo. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece este sacerdote? ¿Qué le parece este Señor, este Adonai, este Cristo? La grandiosa realeza de este rey no le impide que se preocupe por cada uno de los suyos al ser sacerdote. La gloria de su majestad no oscurece su infinita compasión. Qué maravillosa bendición, hermanos, es estar en Cristo. Como rey nos gobierna y nos defiende de los enemigos. Como sacerdote intercede por nosotros ante Dios como el único justo. Por estas cosas, hermanos, ¿sabes qué? Alábale, sírvele, entrégate más. Déjalo que gobierne tu vida por completo. Llénate de Cristo, que Él guíe tus pasos, tus pensamientos, tus decisiones. Que Él sea tu rey y sacerdote en todas las cosas que haces. No tomemos el camino equivocado, camino que muchos tomarán haciéndose enemigos de Él, pero hay de ellos. Este es precisamente lo más grande, la persona más grande y más maravillosa que puede interceder por nosotros. Déjate llenar de este Cristo, déjate llenar de este Rey, déjate llenar de este sumo sacerdote para siempre. Que Él guíe tu vida, tu matrimonio, que Él te ayude a guiar tus hijos, que sea Él que esté en cada cosa que la iglesia haga. Dejémonos que sea nuestro Rey, sacerdote, Señor y Mesías quien gobierne nuestras vidas por completo. Amén. De esto pasamos al último punto, su reinado judicial. Versos 5 al 7. Miren lo que nos dice. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. No quiero explicar a detalle cada cosa de estos versículos porque es demasiado, pero lo que sí diré es, se acerca el juicio del rey. Aquellos que creen ser poderosos, aquellos que se creen gobernadores de este mundo, son quebrantados en el día de su ira, aún los propios reyes.
Las naciones serán juzgadas y todos deberán enfrentarse a la vara de su poder, al cetro que lleva en su mano derecha. Y la medida de esta vara será su propia palabra. Ese día, este gobernante, este señor, quebrantará cabezas y nadie podrá huir o estar de pie ante él sin temblar, porque el día de la ira del Cordero de Dios se acerca y todos serán juzgados y nadie podrá escapar. Y no estará solo. Así como en el verso 1, mira el cambio que hay aquí que me encanta. Este Mesías está gobernando sentado a la diestra de Jehová, nos decía el verso 1, ¿cierto? Pero en el verso 5 se invierten los papeles. Es Jehová quien estará a su diestra, o dicho de otra forma, el Señor, quien es Dios, estará a la diestra del Señor, que es el Rey Mesías, para aplastar toda rebelión de los hombres impíos para siempre. ¡Wow! ¿Saben lo que dice Apocalipsis? Apocalipsis 6, verso 12 al 17. Mira lo que nos dice en cuanto a este punto. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Mira lo que dice el pasaje. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo, verso 13, cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se arrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Escuche, verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ese día, los enemigos de Cristo van a anhelar que las rocas caigan sobre sus cabezas. Eso va a ser más tolerante que estar delante de Él y recibir su ira. Iglesia, se acerca el día de ese gran juicio. Mientras ese día no llegue, aún las personas tienen tiempo de reconocerlo como Rey, sacerdote, Señor y Dios. Todavía hay tiempo. Predica la palabra. Sigue predicando de Cristo. Sigue hablando de su gobierno. Sigue diciéndole al mundo quién es. Predica el Evangelio. Que otras personas más puedan conocerlo y puedan recibir esta bendición. Viene el día del castigo, de la ira del Cordero. El pasaje decía, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Alguien puede sostenerse en pie ese día? ¿Alguien podrá? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? ¿Podrá alguien estar de pie delante del Señor ese día en su ira? ¿Sí o no? Me gustaría estar en vivo para hacerles esta pregunta ahí. ¿Sí? ¿Sabe quién? Su iglesia. Su iglesia va a estar ahí. Quienes nos hemos ofrecido a Él de forma voluntaria y en vez de castigo, veremos la hermosura y gozaremos de su santidad cara a cara. Sus enemigos no podrán estar de pie. Nosotros sí, porque su iglesia es victoriosa, porque nosotros le reconocemos como el sumo sacerdote, como el rey, como el Señor, como el soberano, como nuestro Mesías, como nuestro Cristo, como nuestro gobernador. Nosotros sí. ¿Qué viene para su iglesia? ¿Cuál es la bendición para nosotros? Con este pasaje quiero concluir. Apocalipsis 7, mire lo que nos dice ahí mismo el pasaje, versículo 9. Apocalipsis 7, 9 en adelante. Dice, después de esto,
Miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol se caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nosotros no nos preocupamos del juicio de destrucción de Dios, porque nosotros, quienes nos hemos ofrecido de forma voluntaria, recibiremos su consuelo, su amor y su presencia para siempre, pastoreándonos por toda la eternidad. Iglesia, el Rey Jesús viene, y viene pronto, y nadie podrá escapar de su juicio, sea para bendición o sea para maldición. Amén. En conclusión, amados hermanos, Jesús es nuestro Rey. Dejémoslo gobernar por completo nuestras vidas. Sujétate a su señorío y hónralo por lo que es. Jesús es el Señor. Sírvele de forma voluntaria cada día, y si estás perdiendo fuerzas, déjate refrescar cada mañana con su infinito poder. Cuando cometas algún pecado, corre hacia sus pies y arrepiéntete, porque Él, como sumo sacerdote, abogará por ti ante el Padre para que nuestros pecados sean perdonados. Pero no juguemos con Jesús, porque al mismo tiempo que Jesús salva, algunos no escaparán si descuidan esta salvación tan grande. Jamás le den la espalda a ese Señor. Eso lo hacen sus enemigos, pero pagarán por cada blasfemia y por cada cosa que hicieron el día de la ira del Cordero. Quienes reconocemos a Jesús como Rey, sacerdote, Señor y Dios, nos espera ver la hermosura de su santidad, ver su rostro y reinar con Él para siempre. Y para todos aquellos que no han decidido entregarse a Cristo, todavía hay tiempo. No lo menosprecies. Recíbelo como tu Señor. Arrepiéntete, bautízate para volver a nacer, ya no como enemigo, sino como hijo, y recibir el título que nos otorga, que se nos otorga. En Cristo también somos reyes y sacerdotes. Hermanos, sigamos fieles hasta la venida del Rey. Él es soberano. Dejemos de verlo crucificado. Él es el que gobierna todas las cosas. Reconócelo y déjate guiar. Y esperemos hasta que venga. Porque viene.